¿Qué lleva a alguien a acoger a un extraño en su casa, arriesgando la seguridad de sus seres queridos? ¿Es la creencia en la bondad inherente de las personas o la esperanza de que nuestra amabilidad pueda inspirarla? Estas preguntas persisten ominosamente a la sombra de la historia de Stephanie Rugeberg, una historia de confianza equivocada que acabó en una tragedia inimaginable. En 2002, Stephanie, de 15 años, vivía en la tranquila localidad alemana de Ludenscheid. Conocida por su espíritu vivaz y su fuerte vínculo con su hermano mayor, Stephanie vivía una vida aparentemente idílica al cuidado de su madre, Silvia. Si te fascina desentrañar los misterios más oscuros y explorar apasionantes historias de crímenes reales, no olvides darle a me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad de investigadores. Empecemos con el caso. Esta tranquilidad se vio alterada cuando Silvia, recién divorciada y con ganas de empezar de nuevo, decidió trasladar a su familia a Mallorca, España. Era una elección que pretendía traer aventura y curación, pero que en última instancia allanó el camino a la devastación. Al principio, viajó sola a la isla, dejando a Stephanie y a su hermano con sus abuelos. Aceptó un trabajo a tiempo parcial como gerente en un hotel de lujo y trabajó sin descanso para preparar su llegada. A principios de verano, había conseguido un amplio apartamento en el soleado barrio de El Arenal. Junto a sus hijos, trajo a Peter, un nuevo interés amoroso cuyo encanto ocultaba un pasado siniestro. Para Stephanie, el traslado a Mallorca fue estimulante. La vibrante cultura y vida nocturna de la isla la cautivaron, y no tardó en sumergirse en su energía. Trasnochar se convirtió en la norma, ya que frecuentaba bares y discotecas con sus nuevos amigos. Su vena rebelde, aunque típica de una adolescente, provocó fricciones en la familia. La paciencia de Silvia se agotó y la frustración de Peter se agravó cuando las acciones de Stephanie alteraron la armonía de su nueva vida. A pesar de sus enfrentamientos, ella y su madre mantenían un frágil entendimiento, aunque las tensiones con Peter seguían creciendo. Su actitud controladora y su insistencia en el orden contrastaban con el espíritu libre de Stephanie. Sin embargo, bajo la superficie de estas luchas domésticas se escondía una gran amenaza que nadie podía prever. Las semillas de la tragedia se habían plantado, ocultas por el calor del sol mediterráneo. La confianza y el desafío de Stephanie chocaron con la oscuridad oculta de Peter, preparando el terreno para una pesadilla de la que la familia nunca escaparía. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, arrojando una calma engañosa sobre el hogar de los Rugeberg. Silvia, ajena a la tormenta que se avecinaba, no le dio importancia a la bolsa tirada descuidadamente en el pasillo. Supuso que Stephanie había vuelto tarde, quizá demasiado cansada o demasiado desafiante para cumplir sus promesas. Pero a medida que pasaban los minutos y su habitación permanecía visiblemente vacía, la irritación inicial de Silvia empezó a transformarse en inquietud. Peter, inusualmente despierto aquella mañana, afirmaba que no había visto a Stephanie y consideraba su ausencia como un caso más de rebeldía adolescente. Su hermano mayor, aún aturdido por el sueño, tampoco tenía respuestas. Las horas se convirtieron en una búsqueda frenética, pero cada llamada que Silvia hacía a amigos y conocidos obtenía la misma respuesta frustrante. Nadie había visto a Stephanie. No era la primera vez que desaparecía tras una noche de fiesta. Tal vez se había quedado con unos amigos, demasiado avergonzada o indecisa para enfrentarse a su familia después de saltarse el toque de queda. La familia pasó la semana siguiente rastreando los barrios de El Arenal. Silvia llamó a todos los amigos de Stephanie, visitó sus casas y les pidió información. Incluso Peter, que a menudo despreciaba el comportamiento de su hija, se unió a los esfuerzos, aunque su comportamiento seguía siendo extrañamente distante. Cada pista se evaporaba en el aire. Los bares y discotecas de la zona no ofrecían consuelo, ya que los camareros y los guardias de seguridad, abrumados por el flujo constante de turistas, se esforzaban por recordar detalles concretos de hacía más de una semana. La desesperación
dibujó líneas profundas en el rostro de Silvia cuando entró en la comisaría. Le temblaba la voz al relatar a los agentes los acontecimientos de la semana. Estos no perdieron el tiempo y organizaron una serie de entrevistas con cualquiera que pudiera haberse cruzado con Stephanie aquella noche. Se pegaron por toda la ciudad carteles con su imagen y una descripción de su último atuendo conocido. La investigación cobró impulso, pero el paso del tiempo había hecho estragos. Los testigos recordaban poco más que impresiones fugaces. Una joven riendo en el bar, bailando con desconocidos, escabulléndose en la noche. Nadie podía decir a dónde había ido, ni con quién estaba cuando se apagaron las luces. Para Silvia, cada día que pasaba sin respuestas parecía una eternidad. Se aferraba a la esperanza, negándose a creer lo peor, incluso cuando las calles de Mallorca, antaño bulliciosas, empezaban a adquirir un vacío inquietante. Se sentó en silencio en un rincón de la comisaría, con las fotografías de Stephanie entre las manos y una mezcla de cansancio y determinación en el rostro. La foto de su hija con Marcus se convirtió en el centro de la investigación. Los detectives no perdieron tiempo en seguir la pista, conduciendo hasta el modesto apartamento donde vivía. Cuando la puerta se abrió con un chirrido, el DJ de 19 años estaba ante ellos, visiblemente agitado. Le temblaban las manos al agarrar el marco de la puerta y su voz vacilaba al reconocer que había visto a Stephanie la noche en que desapareció. Su cooperación inicial parecía genuina, pero su comportamiento era errático. Los detectives notaron el malestar que irradiaba. El pequeño apartamento estaba asfixiantemente oscuro, a pesar del sol de mediodía que entraba por las ventanas. Los investigadores empezaron a buscar pistas por todos los rincones. En el dormitorio encontraron una chaqueta colgada sobre una silla, en cuyo bolsillo había un único pendiente de oro. A Silvia se le encogió el corazón cuando lo identificó como de Stephanie, confirmando que su hija había estado allí. Presionado en busca de respuestas, su nerviosismo se convirtió en balbuceantes explicaciones. Admitió haber salido del club con Stephanie, pero insistió en que se habían separado poco después. Sin embargo, su historia chocaba con los relatos de las hermanas, que habían visto a Stephanie con vida por última vez. La cronología no cuadraba, y los detectives empezaron a sospechar. Cuando encontraron manchas débiles en la alfombra del salón, la búsqueda en el piso se volvió espeluznante. Enseguida llamaron a expertos forenses, que tomaron muestras para analizarlas. El ambiente se volvió tenso a medida que las pruebas apuntaban a un encuentro violento. Marcus, ahora visiblemente angustiado, se negó a responder a más preguntas y exigió representación legal. Testigos de la discoteca recuerdan haber visto salir juntos a la joven pareja, con una interacción juguetona, pero cada vez más intensa a medida que avanzaba la noche. Algunos recordaron la frustración del DJ cuando Stephanie volvió al club más tarde, rechazando sus intentos de hablar con ella. Las pruebas recogidas ofrecían un panorama sombrío, pero seguía sin haber rastro de Stephanie. Los resultados forenses tardarían, y los investigadores sabían que el tiempo no estaba de su parte. La investigación parecía correr en círculos hasta que surgió una pista inesperada. El 20 de septiembre de 2002 llegó a la comisaría de El Arenal un hombre que afirmaba haber visto algo inusual semanas antes. El testigo, un agricultor de la zona, describió una propiedad abandonada en las afueras de la ciudad que recientemente había mostrado signos de actividad sospechosa. Su descripción mencionaba un olor nauseabundo que había empezado a emanar de la vieja granja, lo que despertó su preocupación. Los detectives, desesperados por cualquier avance, siguieron inmediatamente la pista. La granja estaba oculta tras la vegetación, y sus paredes derruidas y ventanas rotas mostraban las cicatrices de años de abandono. Al entrar en el recinto, el olor se intensificó, guiándoles hasta el origen. En un rincón de una habitación cubierta de polvo, yacían los restos descompuestos de un cuerpo femenino. El cadáver estaba vestido con un pijama, con los calcetines y la ropa interior intactos. La escena era desoladora, y el avanzado estado de descomposición
hacía imposible una identificación inmediata. Sin embargo, dado el momento y el lugar, los investigadores sospecharon que los restos pertenecían a Stephanie. Se recogieron muestras de ADN y se compararon con el material genético de Sylvia, y pronto llegó la devastadora confirmación. El cadáver era efectivamente el de la chica de 15 años desaparecida. El descubrimiento intensificó la urgencia del caso. Los investigadores examinaron meticulosamente la escena, con la esperanza de descubrir alguna pista sobre el autor del crimen. No encontraron ningún arma evidente ni signos de lucha, pero el lugar en sí ofrecía implicaciones aterradoras. La masía abandonada, aislada de la bulliciosa vida nocturna de Mallorca, hacía pensar en una decisión calculada del asesino para ocultar su crimen lejos de miradas indiscretas. Una vez identificado el cadáver, las sospechas volvieron a recaer sobre DJ Marcus. Sin embargo, seguía teniendo una buena coartada y no había pruebas físicas de que tuviera algo que ver con el asesinato. A pesar de que las pertenencias de Stephanie se encontraron en su apartamento, los resultados de la autopsia confirmaron que su muerte se había producido en otro lugar. Su cámara, encontrada en su habitación, se convirtió en el centro de atención. Sugería que podría haber vuelto a casa en algún momento antes de su desaparición. Los detectives revisaron su círculo más cercano, centrándose en cualquiera que tuviera acceso al apartamento. Esta línea de investigación les llevó hasta Peter, el novio de Sylvia. Conocido por su tensa relación con Stephanie, reveló a regañadientes un detalle que no se había mencionado. Durante su estancia en Mallorca, Sylvia había permitido que un inquilino alemán, llamado Thorsten, ocupara parte de su apartamento ilegalmente. Esta revelación planteó nuevas preguntas sobre el misterioso inquilino y su posible implicación en la tragedia. El historial delictivo de Thorsten proyectó una sombra siniestra sobre la investigación. Su fuga de una prisión alemana, donde había estado cumpliendo condena por robo y agresión sexual, lo pintó como un individuo calculador y peligroso. Su repentina aparición en Mallorca, antes de la desaparición de Stephanie, no parecía casual. Cuando las autoridades españolas y alemanas colaboraron para seguirle la pista, descubrieron detalles inquietantes. Había desaparecido de su residencia en Wuppertal, dejando pocos rastros. Los investigadores buscaron pistas entre sus vecinos y conocidos y acabaron encontrando a un mecánico de 50 años que les proporcionó un relato escalofriante. En febrero de 2003, Thorsten llegó al taller mecánico en un minibús Volkswagen blanco. Solicitó modificaciones que, en retrospectiva, levantaron sospechas inmediatas: cristales tintados, instalación de luces de emergencia y eliminación de los asientos interiores para crear un gran espacio similar a una cama. El mecánico también encontró una bolsa en el interior del vehículo que contenía objetos peculiares, como bridas para cables, pequeños objetos esféricos, somníferos y revistas explícitas. En ese momento, el mecánico no le dio importancia y terminó el trabajo. Los detectives localizaron el minibús en una ciudad cercana, ahora abandonado pero aún con pruebas cruciales. En su interior descubrieron lo que los investigadores denominarían más tarde un kit del violador: frascos de cloroformo, ataduras, ropa de mujer, fotografías íntimas y un maniquí de pistola. La inquietante colección sugería una planificación meticulosa y la intención de intimidar o dominar a las posibles víctimas. Los análisis forenses del vehículo revelaron una conexión con el caso de Stephanie. El análisis toxicológico de su cuerpo ya había confirmado la presencia de cloroformo en su organismo, y una de las botellas encontradas en la furgoneta llevaba la etiqueta de una farmacia local. Más tarde, un farmacéutico identificó a Thorsten como el hombre que había comprado la sustancia. Las pruebas pintaban un cuadro escalofriante. Probablemente, Thorsten atrajo a Stephanie a la furgoneta con una pistola falsa y luego la incapacitó con cloroformo. Los investigadores creen que la dejó inconsciente antes de trasladarla a la granja abandonada, donde finalmente se encontró su cadáver. A pesar de la acumulación de pruebas, seguía habiendo lagunas en la cronología.
Los detectives estaban decididos a descubrir cómo había accedido Thorsten a Stephanie aquella noche, y si había alguien más implicado. A medida que los investigadores encontraban nuevas pruebas en el minibús, surgía una nueva pista. Entre los efectos personales descubiertos en la furgoneta, había un bolso de mano perteneciente a una mujer de 18 años que sobrevivió al horrible encuentro con Thorsten. Ella, que deseaba permanecer en el anonimato, relató su experiencia con Thorsten, explicando que él se le había acercado en un aparcamiento mientras ella volvía a su coche. Al principio, parecía educado, preguntando por una dirección y manteniendo una conversación informal. Momentos después, perdió el conocimiento y se despertó desorientada en la parte trasera de una furgoneta. El olor acre de los productos químicos permanecía en el aire y el espacio reducido confirmaba que había sido drogada. Recordó que las puertas traseras del vehículo no estaban cerradas, lo que le permitió escapar cuando Thorsten la dejó sola. Aunque conmocionada, consiguió ponerse a salvo sin sufrir lesiones físicas. Cuando se le mostró una fotografía de Thorsten, lo identificó inmediatamente como su agresor. Su testimonio reforzó la teoría de que había utilizado cloroformo para someter a sus víctimas. Mientras tanto, los investigadores forenses se centraron en la granja donde se había encontrado el cuerpo de Stephanie. Descubrieron pruebas de que Thorsten había permanecido en la propiedad durante semanas después del asesinato, como ropa de cama y objetos desechados con su olor. Todas las pruebas dibujaban una imagen más clara de sus métodos depredadores. Los investigadores encubiertos trabajaron sin descanso para obtener más información. Un agente, que se encontraba en la celda de Thorsten, se hizo amigo suyo y grabó una confesión parcial. En la grabación, Thorsten admitía haber matado a Stephanie, pero afirmaba que había sido accidentalmente. Describió cómo esperó a que volviera de una fiesta y se enfrentó a ella en el apartamento. Según su relato, se produjo una discusión y afirmó que ella le había atacado primero. Insistió en que su muerte se debió a una caída accidental, aunque esto contradecía los resultados forenses. Los expertos determinaron que su muerte se debió a una dosis excesiva de cloroformo, desmintiendo las afirmaciones de Thorsten de que se trató de una pelea accidental. La fiscalía empezó a construir un caso de homicidio deliberado. Los antecedentes de Thorsten se convirtieron en una pieza clave de la investigación. Diagnosticado con trastorno antisocial de la personalidad y rasgos narcisistas, su problemática infancia, marcada por el abandono, los malos tratos y una serie de hogares de acogida, ofrecía cierto contexto, pero no justificación para sus crímenes. Los fiscales buscaron la sentencia más dura posible, decididos a hacer justicia para Stephanie y proteger a los demás del peligroso comportamiento de Thorsten. Su capacidad para manipular a quienes le rodeaban se convirtió en un inquietante punto central de la investigación. Durante más de un mes, se había mezclado perfectamente en los esfuerzos de búsqueda, acompañando a la familia de Stephanie y participando en redadas públicas. Ofreció falsas garantías, ayudando a distribuir folletos y sugiriendo posibles ubicaciones de su paradero. Todo ello, sabiendo exactamente dónde yacía su cuerpo. A medida que se iban conociendo más detalles, la crueldad calculada de las acciones de Thorsten conmocionaba incluso a los investigadores más experimentados. Se había aprovechado de la amabilidad de Silvia y su familia, utilizando su hospitalidad en su propio beneficio. Su decisión de trasladar el cuerpo de Stephanie a la granja abandonada fue deliberada, lo que le permitió mantener la apariencia de inocencia mientras ocultaba su crimen. Durante el juicio, el tribunal se basó en gran medida en pruebas forenses para reconstruir los últimos momentos de Stephanie. Los informes toxicológicos y el examen forense de su cuerpo no dejaron lugar a dudas. Se había utilizado cloroformo deliberadamente para incapacitarla. Las pruebas de la granja y la implicación de Thorsten en agresiones anteriores reforzaron la acusación. Las revelaciones sobre su pasado agravaron la tragedia. El pasado de Thorsten, lleno de abandono y abusos, le había convertido en un hombre sin empatía ni límites morales.
Su historial de delitos, incluidas agresiones sexuales con cloroformo, sugería que se trataba de un depredador que planeaba sus crímenes meticulosamente. A pesar de ello, la decisión final del tribunal dejó a muchos con la sensación de que la justicia se había quedado corta. Condenado a 11 años, su castigo fue recibido con indignación. La familia de Stephanie, desolada por el veredicto, expresó públicamente su decepción. Creían que las pruebas daban una imagen mucho más oscura de un hombre que suponía una amenaza constante para la sociedad. Policías de España y Alemania apoyaron sus peticiones de penas más duras, advirtiendo que Thorsten era una bomba de relojería. Tras su liberación, Thorsten desapareció de la vista pública. Las autoridades, amparándose en estrictas leyes de privacidad, ocultaron su nueva identidad y ubicación. No han aparecido nuevos cargos penales contra él, aunque los investigadores mantienen la cautela. Para Silvia y su familia, saber que el asesino de Stephanie podía seguir caminando libremente era una pesada carga, un recordatorio constante de la fragilidad de la justicia. La tragedia sirvió de inquietante lección de confianza y cautela. Para quienes conocían a Stephanie, su historia se convirtió en una dolorosa advertencia de cómo una sola decisión, permitir que un extraño entrara en sus vidas, podía acarrear consecuencias impensables.